Bueno, me disculpo por parte de Jaime, que hasta el último momento quería venir, pero que está en el médico y que no se puede acercar. Gracias por apoyar a MESDE en este taller que llevamos tanto tiempo realizándole. Y gracias por apoyarnos en el resto de actividades que tenemos todos los meses. Este mes de octubre exclusivamente vamos a tener este taller y otro acto en la Biblioteca Histórica de la Complutense sobre un documental de Marcel Camacho, Los chicos del San Isidro, que es los primeros alumnos del Instituto San Isidro que fueron detenidos cuando estaban allí estudiando. Luego, en noviembre, seguiremos en Blanquerna. Blanquerna están arreglando porque van a cambiar de local y entonces están de mudanza. Tenemos un acto en noviembre, el día 4, y ya os iremos diciendo el resto de los actos. Yo estoy aquí con vosotros encantada, nos conocemos de mucho tiempo y me siento muy cómoda y muy agradecida, pero me siento también en la responsabilidad de deciros que no puedo venir al taller tantas veces como yo quisiera, porque tengo asuntos personales y familiares que resolver. Tengo exclusivamente una hermana que vive en Cataluña y me cede todo para que yo lo resuelva. Así que cuando tengo alguna cuestión, pues me coge unos días con taller, otros días con otras cosas y no puedo venir al taller. Pero siempre que vengo al taller me siento cómoda, me siento bien y os agradezco que mantengamos el taller. Os siento compañeros, amigos y espero que vosotros me consideréis a mí también como una compañera y amiga. Muchísimas gracias. El documental en la Biblioteca Histórica va a ser el día 21 y yo os lo voy a pasar porque ya está hecho, el día 21. Luego el día 4 en Blanquerna lo iré pasando, ¿vale? Muchas gracias. En la Biblioteca Histórica Maquer de Valdecilla está aquí al lado, en la calle Noviciado número 3. Bueno, muchas gracias, Goyi. Buenos días. Y un par de cositas antes de ir al tema que nos ocupa hoy. Ya Pepe recordó la ficha de inscripción, la hoja de evaluación. Celia está pasando un folio para que os apuntéis los interesados a la visita del Museo de América, que va a ser una visita guiada por el Departamento Pedagógico el jueves 27 de noviembre a las 12. Si vamos teniendo una idea de cuánta gente está interesada para saber si tenemos que pedir un grupo o dos grupos. Y respecto a actividades, en este momento en Madrid hay un montón de actividades que se relacionan con nuestro programa de lectura. Si no os molesta, hemos pensado enviar la información sobre esas actividades a los correos. Y también nos vamos a enviar un escrito para contextualizar y recordar todo lo que llevamos hecho en el taller, una historia de los años y una relación de las lecturas que superan los 90 libros. Y respecto a programación, queríamos recordar, el grupo coordinador, que estamos abiertos a sugerencias para las lecturas de abril, mayo y también la lectura de junio, que es siempre retomar un libro sobre nuestro tema inicial de guerra civil, franquismo, exilio. En este verano han salido un montón de libros muy interesantes, entonces esperamos vuestras sugerencias para cerrar la programación, que queremos cerrarla a lo largo de noviembre o diciembre. También está pendiente que Luis García Montero diga cuándo puede venir. Y para
no demorar más, os presento a Mercedes Serna Arnaiz, que es la editora del libro que nos ha ocupado, una lectura para mí deslumbrante, aunque ardua y difícil, y que además hoy ha tenido el gusto de catar el tráfico de Madrid y no en hora punta. Mercedes es catedrática de literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Desde abril de 2013 y hasta 2018 ha sido coordinadora del máster del Departamento de Filología Hispánica, estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana y de su réplica online. Como especialista en literatura colonial, entre sus estudios más destacados se encuentran la edición filológica de los comentarios reales del Inca Garcilaso, que está por ahí, Inca Garcilaso de la Vega, que es del 2000, las antologías críticas crónicas de India 2000 y poesía colonial hispanoamericana, siglos XVI y XVII. La edición La Conquista del Nuevo Mundo, textos y documentos de la aventura americana, la coedición de Fray Toribio de Benavente, Historia de los Indios de Nueva España, esto es de 2015, o la edición Crónicas de la Conquista Espiritual de América de 2023. Asimismo, cuenta con la publicación de ensayos en revistas de prestigio como Revista de Indias, Romance Notes, Rilce, Hipogrifo, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Anales de Literatura Hispanoamericana, Ínsula Nuevas de Indias, Textos Híbridos o Monteagudo. Es cofundadora y secretaria científica de la Asociación Centro de Estudios de la América Colonial, registrada nacionalmente. Esta asociación está formada por filólogos, historiadores de la literatura, historiadores y especialistas de otras disciplinas, cuya finalidad es la investigación sobre el mundo americano de los siglos XVI a XVIII, y con un propósito de preservación, estudio y divulgación del patrimonio cultural hispanoamericano en relación con la cooperación entre América, Europa y España. Es directora junto a Bernat Hernández de la revista Nueva de Indias. Y sin más, Mercedes nos empieza a contar. Bueno, muchas gracias, Olga, por esta presentación y muchas gracias por la invitación que hago extensible pues, a todos los que coordináis o dirigís este taller. Bien, y en principio también quiero felicitarles a ustedes por estar aquí hoy. Se lo agradezco mucho y además pues porque forman parte de un taller que por lo que yo he visto, que he ido leyendo las lecturas que van a hacer, he ido estudiando a ver cómo era este taller, de qué tipo, antes de tomar la decisión de venir, pues me parecen lecturas buenísimas, me parecen unas lecturas elegidas, vamos, yo hubiera elegido las mismas lecturas, entonces yo creo que van a disfrutar muchísimo con este taller que es de calidad. No me cabe ninguna duda, aunque solo sea por las lecturas que ustedes van a tener. Bueno, pues les explico un poco, 3 minutos, mi recorrido, porque es importante, y entonces empiezo ya con el tema de Crónicas de Indias. Yo me licencié en Barcelona, no soy catalana, soy de Burgos, pero llevo 40 años en Cataluña y la verdad es que me considero catalana de adopción de Barcelona, que es muy distinto ser catalana de Barcelona, una ciudad que aún pretende, espero, ser cosmopolita, universal y nacional, y que le importe el mundo entero y no los nacionalismos. No soy catalana de pueblos y provincias cerrados, eso quiero decir. Y me siento, pues claro, el alma en Castilla. O sea que soy una especie de desdoblamiento, como lo era el pobre Inca Garcilaso, con sus comentarios reales, que sentía, bueno, desdoblado. Había nacido en Cuzco, pero su padre era un capitán español y su madre, en principio, vamos a decir que era una princesa inca, y por eso yo edité este texto, porque era un alma desdoblada entre la admiración que sentía por su padre, pero, claro, el amor que sentía por su madre, una madre que lloraba porque ese reino, el reino inca, se habían convertido de reyes en vasallos de un día a otro. Bien, yo me licencié, como digo, en la Universidad de Barcelona y hice la tesis doctoral de José Martí. Me imagino que a ustedes, por el recorrido que veo que tienen también ideológico, les tiene que sonar. José Martí es el libertador de Cuba de España.
O sea, es el que llevó la guerra de independencia de Cuba a España, pero también es un escritor muy importante. Evidentemente, como hacía filología, me atraía su personalidad, pero todo lo que hizo en los Estados Unidos, pero por supuesto trabajé su relación con España, Martí y España, el siglo de oro español, la literatura del siglo XIX, como él leyó tantísimo y profusamente a los escritores del siglo de oro, en fin, esas relaciones también con el modernismo. O sea, yo lo hice desde el punto de vista filológico, pero porque tenía verdadera pasión por ese ideólogo que después pues Fidel Castro tomó tantos escritos y leyó tantos escritos y aprendió tantos escritos de José Martí, aunque ese es un tema que es mejor dejar porque yo no defendería el comunismo de José Martí como lo fue el de Fidel Castro, pero eso no es lo que toca hoy. Bien, acabé la tesis doctoral, conseguí una plaza de ayudante en la Universidad de Barcelona y entonces lo primero que me di cuenta es que no había nada en materia de colonial. O sea, había muchísimas asignaturas de literatura española, de hispanoamericana no había nada, nada es nada, o sea, nada. El boom, ese fenómeno que se tiene que seguir llamando el boom porque fue increíblemente un golpe, ¿verdad? Ese fenómeno, el boom, hizo que América Latina se visibilizara, por fin. Es increíble cómo una serie de escritores fueron mucho más allá de la literatura y eso se lo tiene que agradecer siempre a América Latina. Es de los pocos grupos de escritores que consiguieron algo internacional y es que se visibilizara su continente. Y eso es importantísimo. A partir de ahí, años 80, vamos a decir, aunque el boom empieza, bueno, vamos a decir La ciudad y los perros, años 62. Aunque ya en los 50 estaba García Márquez escribiendo cuentos, muchos cuentos que a mí me gustan más que la última etapa. Esa primera etapa del 50 y del 60 de García Márquez es extraordinaria. Bien, a finales de los 70-80 el mundo se empieza a dar cuenta, por supuesto, de la Revolución Cubana, por supuesto el boom, por supuesto todos esos factores que contribuyen, que estuvieron muy cerquita de ese grupo de escritores, aunque luego se alejaran de la Revolución Cubana, hizo que todas las universidades se dieran cuenta que había algo que se llamaba literatura hispanoamericana. Es así, es así. Y entonces, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, empezaron con asignaturas de literatura hispanoamericana en todas las universidades y España también. Bien, me di cuenta que se estaba estudiando la literatura hispanoamericana del siglo XX, pero que de la literatura hispanoamericana, de lo que pasó en América desde antes de Colón, desde que llega Colón y hasta el siglo XIX, no había ninguna asignatura, no había estudios. Como mucho, yo hice literatura hispanoamericana del 20, una introducción general, y ahí acabó en toda mi carrera de filología, que eran de 5 años, lo que yo había hecho con hispanoamericana. Así que decidí dedicarme a la literatura de los siglos XVI y XVII. Pensé, vamos a ver, España, que ha estado allí un montón de siglos, o siglos muy importantes, que les ha dado su lengua, que les dio el alfabeto latino o visigodo o lo que sea, que les dio su cultura o que implantaron su cultura, también hay que decirlo de esa manera. ¿Cómo puede ser, con las buenas más o menos relaciones que tiene España con Iberoamérica, sobre todo con gobiernos socialistas, cómo puede ser que no nos hayamos dedicado a estudiar a toda esa cultura? Y esa fue mi decisión, fue una decisión ideológica, no fue porque leí un texto y me fascinó, no, fue una decisión ideológica, fue una decisión también política, en el sentido que yo quisiera darle a la política, ¿no? Y a partir de ahí me dediqué a estudiar muchísimo pues toda la literatura que había surgido a partir de Colón y la de antes de Colón, las literaturas precolombinas. Yo me he dedicado pues a eso y de eso doy clases en la Universidad de Barcelona. Al principio ellos creen que no, los alumnos, que no les va a gustar, pero después se apasionan.
O sea que ese es mi recorrido y no les explico nada más porque quiero trabajar con el tema que nos ocupa hoy. A eso me he dedicado, he escrito muchas ediciones. ¿Por qué ediciones? Las introducciones son estudios míos. Ediciones, ¿por qué? Porque tenían que leerlas la gente, los alumnos, los estudiantes, y como cada Crónica de Indias, porque esta es una selección también, tiene 900 páginas, 1000 páginas, no podía editar solo una Crónica de Indias porque los estudiantes no hubiesen entrado a este tema. Por lo tanto, me he tenido que dedicar a ediciones selectas, diríamos, es decir, fragmentos de muchos cronistas de Indias, como es el caso, pero con una introducción de 80-90 páginas que yo creo que es seria, vamos a decirlo, que es, que a partir de esa introducción yo creo que uno puede entrar ya a leer lo que quiera. Crónicas del Perú, Crónicas de México, la que quiera, que al menos nos da una perspectiva general. Yo tengo mucho cariño a ese libro de Lenka Garcilaso. Acabo de estar en Perú, voy muy a menudo a Perú, le tengo mucho cariño. A este le tengo menos, pero la vida, tú escribes y no sabes lo que va a ocurrir. Y este libro pues lleva 19 ediciones y el pobre Inca pues creo que lleva una. O sea, esto pues es que es verdad que una vez que tú publicas los libros no son tuyos. Es tan cierto, es verdad. Porque si dependiera de mí yo les diría, no, que este está muy bien, pero en fin, no sé, por afectos, quiero decir, pero ha sido así y bueno, y eso es todo. Bien, vamos a ver, ¿cómo puedo yo sintetizar en 40 minutos? Me es difícil, pero he puesto aquí un esquema para no perderme ni divagar e intentar, poder explicar cómo puede ser estos cronistas de Indias que trabajaban con leyendas, que trabajaban con mitos, pero en qué creían todos estos, cómo podían creer en el dorado, en la fuente de la eterna juventud o de la inmortalidad, en el país de la canela, cómo podían creer, cómo podían montar expediciones como Francisco de Orellana, porque estaba convencido que había unos árboles que daban canela. La canela era como el oro, y se buscaban las especias, eran tan importantes como el oro, determinadas especias más que otras. Es que eran tontos, habría que preguntarse, o qué es lo que pasaba para que creyeran todo eso. Bien, aquí tenemos que trabajar con conceptos historiográficos, y si no trabajamos, yo había estudiado mucha literatura medieval en la carrera y eso fue lo que a mí me alentó y me animó para poder trabajar con este mundo colonial. Si nosotros trabajamos con una perspectiva actual de lo que es la historia, de lo que son las ideas, de lo que es la política, del pensamiento que nosotros tenemos que tener ahora políticamente correcto, si trabajamos con todas estas nociones en textos del pasado, nos equivocamos totalmente. O sea, yo querría empezar por eso, porque entonces Quevedo es un misógino, y Calderón de la Barca otro tanto, y Lope de Vega no te cuento, y Tirso de Molina, y entonces de aquí no vamos a salir. Esto es un error historiográfico muy grande, o es un anacronismo, mejor dicho. Un anacronismo, ¿qué quiere decir? Cuando yo estoy interpolando dos tiempos y creyendo, ¿verdad?, que estoy narrando una batalla del siglo I y pongo un reloj digital. Eso es un anacronismo. Creo que con eso lo he explicado muy bien. Entonces, bien, para entender estos textos, para comprenderlos, nos tenemos que situar en ese tiempo y no hay otra. Y dejarnos de si esto ya no es políticamente correcto o de si esto es misógeno. Nosotros podemos ser muy feministas y tenemos que serlo, porque estamos en el siglo XXI y porque es una razón absolutamente ética. Pero lo que no podemos es estar juzgando el pasado con nuestras ideas del presente. Creo que esto es un gran error, porque entonces no vamos a poder leer ni la Biblia, absolutamente ni la Biblia la vamos a poder leer. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que tenemos que entender un poco cómo funcionaba el pensamiento historiográfico de la época para comprender estos textos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que el pensamiento historiográfico, como todas las ciencias, la historia, la biología, la medicina, las matemáticas, la propia ciencia, cambia a partir del siglo XVIII.
Nosotros somos hijos del siglo XVIII, que es el siglo de la razón. Y quien diga que en España el siglo XVIII es muy flojo, la Ilustración, da igual. Estamos hablando de ideas que llegan de Europa, que llegan de Francia, que la tenemos al lado, que llegan con todos esos enciclopedistas y que evidentemente llegan a España. Llegan a España, aunque nosotros no seamos los protagonistas ni los creadores de esas ideas. Nosotros somos hijos del XVIII. ¿Y qué quiere decir ser hijos del siglo XVIII? Hijos de la razón. Es decir, una ciencia se estudia como ciencia, se investiga desde la razón, desde el positivismo, ¿verdad? Es decir, hipótesis, comprobación de datos y resultados. Y eso es la ciencia. No fue así antes del siglo XVIII. Por lo tanto, estamos trabajando con una época, la del XVI y XVII, en que los parámetros son totalmente distintos. Están más cerca de la Edad Media y del Renacimiento, todos estos cronistas y escritores, que de nosotros, que somos, insisto, hijos del siglo XVIII. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues que toda ciencia es una ciencia moral. Eso quiero decir, ¿verdad? En el siglo XVIII ya empieza a haber las divisiones, Iglesia, Estado, al menos un inicio de intento de que si estudias medicina y no estás intentando estudiar la medicina o la botánica o la biología desde el punto de vista providencialista. Eso quiero decir. Todo tenía que llevar a Dios. Toda ciencia era una ciencia moral. Toda ciencia era una ciencia moral. Y esta es la base hasta el siglo XVIII. Con lo cual, pues claro, ¿qué pensamiento historiográfico tenemos? Un pensamiento historiográfico, cómo se entiende la historia, que junta la razón, claro que sí, las ideas, lo que ocurre, la verosimilitud, la realidad, los hechos que están ocurriendo y que ellos están viviendo, con las leyendas, con las leyendas que ellos conocen, evidentemente, aunque no supieran leer algunos, que conocen, porque toda esa época es profundamente legendaria, porque es oral, porque es eminentemente oral y está llena de leyendas, está llena de fábulas, está llena de novelas de caballerías, está llena de historias, de ficciones, lo que nosotros llamamos ficciones, que en esa época yo entiendo que debería llamarse fabulaciones, ¿verdad? Ese sería el salto. Un pensamiento historiográfico, por lo tanto, que la historia no solo es la verdad, es lo que ocurrió, lo que tenía que haber ocurrido, lo que podía haber ocurrido, lo que debería éticamente haber ocurrido y también lo que las leyendas nos habían dicho al respecto. Una historiografía que se basa en la idea renacentista y que también está en Cicerón, de que la historia tiene que ayudar a las naciones y que la historia tiene que servir como modelo de virtud, como ejemplo. Por lo tanto, el Inca Garcilaso, que lo tiene muy claro porque se ha educado en Montilla y luego vive en Córdoba y se educa con jesuitas, aunque sea inca, solo vive 19 años en Cuzco y vive toda su formación humanística y muy buena, extraordinaria. Tuvo gran suerte porque en Montilla pasaban Cervantes y San Juan de la Cruz, imagínense, y cerquita de Córdoba, que era tan importante Córdoba. Pues evidente para él, para el Inca Garcilaso, tiene muy claro que la historia es la historia moral y que tiene que callar muchas cosas. ¿Para qué? Porque no son ejemplo de virtud. Por lo tanto, la historia es subjetiva, a eso voy, ¿eh? Es una historia basada en leyendas, en lo que tenía que haber pasado, pero es una historia basada también en un concepto moral, un concepto edificante. Y por lo tanto, la historia tiene que callar todo aquello que no sirva para edificar. Una historiografía basada en el concepto de autoridad, y esto es importantísimo. Algo que a partir del siglo XVIII se resquebraja y que hoy en día se ha puesto muy en duda. El concepto de autoridad es muy interesante trabajarlo en la literatura, trabajarlo en la política, trabajarlo en la ética, trabajarlo en cualquier disciplina. Es muy importante. ¿Qué quiero decir con ello el concepto de autoridad? Bueno,
Estamos en la época medieval. En la época medieval no se es sabio por traer nuevas cosas al mundo. No se es sabio por ser original. Solo se es sabio cuando se ha leído a los autores del pasado, a la autoridad, a aquellos que han sido elegidos y que conforman la autoridad. Si los has leído y los citas, eres sabio. Por lo tanto, no se puede ser original. Siempre hay que ir al pasado, siempre hay que ir a las fuentes. Por eso, hoy en día, por ejemplo, alguien que hace una tesis doctoral continuamente tiene que estar citando, yendo a la bibliografía, yendo a los referentes, a los padres, a aquellos que tienen el saber, que poseen el saber. Porque el saber, como dice Maravall, el saber es como una bolsita, está cerrado, y una vez que lo has estudiado como una biblioteca pequeñita, has llegado al saber. No es algo que es progresivo como hoy en día y que siempre vas sabiendo. Ese concepto tampoco existía. Por lo tanto, la autoridad era importantísima. San Agustín lo sabía, era tan inteligente San Agustín, porque lo fue, que él tenía claro que él tenía que recoger toda la tradición grecolatina. No se puede partir de cero, es absolutamente imposible. Y además la tradición grecolatina, fíjense que para nosotros es una gran autoridad en toda la literatura europea. Ahí nos iniciamos nosotros, con toda la épica se inician las literaturas europeas. A San Agustín le costaba, porque eran paganos evidentemente, ¿cómo recojo toda esta tradición? Pero es que la tengo que tomar. Y entonces en Civitas Dei, la ciudad de Dios, que es su texto fundamental, él lo que dice es, bueno, hubo grandes héroes en la tradición grecolatina. Esos héroes, fíjense qué inteligente, fueron antecedentes de Cristo. Qué bien lo hace, cómo prefigura el cristianismo, es extraordinario como lo hace San Agustín. Por lo tanto, son antecedentes, fueron ejemplos de virtud, ¿verdad? Y por lo tanto, el cristianismo puede tomarlos como modelos de virtud. ¿Sí? Y de ahí nos iniciamos con una palabra que es importantísima también en las Crónicas de Indias, que es la prefiguración. Aquellos se pueden tomar porque prefiguran un camino que es el que va a venir. Ellos abren un camino, lo dice muy bien el Inca Garcilaso. Los incas prefiguran el cristianismo porque fueron modelos de virtud. Lo cual nos está diciendo en este texto qué hubiera pasado con los españoles si los incas no les hubieran iniciado este camino. ¿Me explico? Pues lo hubieran tenido dificilísimo porque se hubieran encontrado con pueblos preincas absolutamente bárbaros. Por lo tanto, todos estos ejemplos de virtud, de esta autoridad, podía tomarla el cristianismo, me explico, Platón, Aristóteles, Virgilio, Heródoto, en fin, todos los que quieran ustedes, y entonces integrarlos en el pensamiento cristiano. Dice otra palabra muy bonita y es una frase muy bonita de San Agustín: solo cambiando unas palabras los paganos se vuelven cristianos. Fíjense, estoy diciendo absolutamente lo mismo. Solo cambiando unas palabras los paganos se vuelven cristianos, y tienen razón. Es decir, las Crónicas de India se van a alimentar de todas estas ideas, del sincretismo, de ver en las imágenes de los aztecas de la cultura nahuatl imágenes del cristianismo. Eso lo hacen los jesuitas continuamente. Quetzalcóatl se parece a Santo Tomás. ¿Por qué? Porque les están acercando a la religión cristiana y a eso se denomina sincretismo. Los jesuitas estaban muy a favor del sincretismo. Utilizar la religión cristiana y utilizar esas religiones para hacer, fíjense, para acercarlos al cristianismo. Bien, por lo tanto, todo este concepto historiográfico es el que tenemos que tener en cuenta para leer estas Crónicas de Indias y no cometer entonces tonterías o errores historiográficos como decir cómo podían creer, cómo podían tal, cómo podían cual. Esto no pasaba solo con los españoles, esto pasaba en toda Europa, absolutamente en toda Europa. Quiero decir, en Inglaterra pasaba igual.
Y cuando caía un rayo estaban convencidos que era Dios que estaba castigando a la población. O sea, no pequemos también de creer que los españoles hemos sido más tontos que el resto de los europeos, porque esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de toda una Europa unificada que tenía un pensamiento que era en cualquier sitio. En cualquier sitio. Luego ha habido avances, ¿verdad? El mundo científico, por supuesto que está en Italia, no nos cabe ninguna duda, ¿verdad? Con Copérnico, Galileo, en fin, con todos ellos, pero todo esto es un pensamiento que estaba en toda Europa. Bien, para acabar con este concepto historiográfico, el providencialismo. El providencialismo, todas las crónicas están marcadas por el providencialismo, o sea, como pasaba en Inglaterra, antes de Enrique VIII, por supuesto, y como pasaba en Francia. Piensen que no había naciones, había un mundo cristiano y tenemos que entender como un mundo cristiano, no como naciones, que no son naciones. ¿Qué es el providencialismo? Dios guía la historia de la humanidad. Es que no cabe ninguna duda. Si Dios guía la historia de la humanidad y nosotros no hacemos más que cumplir el destino que Dios nos ha dado, aunque tengamos libre albedrío, por supuesto Dios tenía conocimiento del descubrimiento de América y de la conquista de América. Y por supuesto Dios ha enviado a esa gente para cristianizarla. Porque Dios no va a ser injusto. Y si Dios dijo a sus discípulos, id por el mundo y predicar el Evangelio, ¿cómo es que allí no fue el cristianismo? ¿Acaso Dios puede cometer un error? Bien, es interesantísimo el grave problema teológico que surge con el descubrimiento de América. De ahí que salgan tantísimas crónicas espirituales. Yo he editado algunas, me gustan muchísimo. La crónica de la evangelización me fascina, me encanta. Y he editado algunas por eso. Pero hay que partir de que esos misioneros, si no vamos a creer mucho a los conquistadores, que muchos buscaban oro, tenemos que partir de la idea de que esos misioneros, y sobre todo los franciscanos, créanme, estaban convencidos que habían sido elegidos por Dios para cristianizar a esa población y que tenían que hacerlo, porque ese era el destino, ese era el destino que Dios había elegido. Por lo tanto, fíjense todos estos aspectos muy importantes antes de adentrarnos en una crónica de Indias para poderlas comprender más. Bien, seguiría con otros, pero voy a otro paso porque si no se me hará tarde. ¿Qué ocurre cuando empiezan todas estas crónicas, cuando surgen todas estas crónicas? Pues, ¿qué ocurre? Que surgen muchísimos mitos, ¿verdad? Muchísimos mitos. Vamos a ver, mitos europeos, porque Europa vive de mitos. Lo he dicho, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII, por lo tanto, no tengo que defender esa idea que ya he comentado. Europa vive de mitos, por lo tanto, hay mitos europeos. Es que pasaré a hablar de ellos al menos 3 o 4. Mitos asiáticos se funden aquí. ¿Por qué? Porque Colón cree que está en Asia y Colón muere creyendo que está en Asia. Que tampoco era tan tonto. Podía comprenderse. Podía comprenderse que él no acabara de entenderlo. Vamos a ver por qué se podía comprender. La personalidad de Colón es extraordinaria, es una maravilla, pero esto me daría para otra hora más. O sea, por eso digo, no sé cómo hacerlo. Mitos asiáticos que vienen de todas las lecturas de Colón, Marco Polo, esencial. 1271, ese chico que va con su padre, que no escribe él, pero es igual, los viajes de Marco Polo, léanlos, están llenos de mitos y fabulaciones extraordinarios, maravillosos. Es un libro, el libro de las maravillas, de ahí sale el realismo mágico. El realismo mágico está continuamente. En esos textos está. Mitos propiamente americanos, porque claro, cuando llegan se encuentran con unos indígenas que depende de la región, hablamos de indígenas totalmente distintos a otros, a nosotros siempre nos han dado una visión unificada del indio, pero es que no tiene nada que ver los indígenas de Cuba, los taínos, con los aztecas, los de la cultura nahuatl, con los teponecas, con los otomíes, con los chichimecas, no tiene nada que ver con los incas, no tiene nada que ver, o sea, con los de Brasil no tiene nada que ver. Entonces, esto también es muy complejo, porque depende de la zona que hablemos, tenemos que hablar de una manera o de otra, porque los misioneros no se enfrentan igual.
cuando van a Cuba, que cuando van a México, que cuando van al norte de México, que cuando van a Brasil. O sea, es imposible. Y hay lugares que no quisieron ir porque sabían que iban a morir. Y algunos que fueron a sabiendas de que les esperaba la muerte. Mitos asiáticos, mitos europeos, mitos americanos que se funden. Y dentro de los europeos, fíjense, hay muchos mitos que pertenecen a la antigüedad, por el concepto de autoridad que he comentado antes, ¿verdad? Y luego hay mitos que son bíblicos, que están en la Biblia. O sea, que fíjense qué mezcla es la Crónicas de Indias. Todos estos mitos van a estar aquí. Insisto, por el concepto de autoridad que he intentado explicar en 2 o 3 palabras, pero que creo que con eso sería suficiente. Por lo tanto, claro, desde la Carta de Colón, si vamos a entender que es el primer texto, que es un poco dudoso, a mí hay otro que me gusta más, que se llama Ramón Pané, pero no lo conoce nadie, Ramón Pané, porque es de 1497. Ese para mí es el primer texto. Porque Colón nunca supo que estaba en América. Escribe a los reyes, escribe porque quiere dinero, escribe en secreto. Hay algo muy importante. Estos textos eran documentos de Estado, eran documentos políticos, eran documentos secretos muchas veces. Por eso prácticamente casi ninguna crónica se publica, y las que se publican, muchas después se prohíben. Por eso le dice la reina Isabel a Colón: oye, ese diario, escóndelo, no lo puede leer nadie. Francis Drake, para los ingleses, el pirata Drake es Sir Drake, para que vean que la historia es subjetiva. ¿Les suena, no? Francis Drake. En Inglaterra nunca digan un pirata, tienen que decir Sir, porque la reina le hizo Sir. Sir Drake fue donde fue porque tenía diarios y crónicas de españoles. Esto es otro tema. Eran documentos secretos, documentos de Estado. Por eso hay que leer las cartas de Colón teniendo muy en cuenta que hay muchísimas cosas que no podía decir Colón. Bien, en cualquier caso, si Colón, y no Ramón Pané, este pobre misionero de 1497 que en el segundo viaje le dice: Colón, tú vente conmigo, vas a venir conmigo y vas a estar por allí, por Cuba, por Santo Domingo, te vas a ir por ahí y me vas a decir si estos tienen religión o no, porque yo creo que estos taínos no tienen ninguna religión. Y el pobre Ramón Pané, un ermitaño que ni hablaba, se va para allí, aprende la lengua indígena, escribe una crónica que para mí es la primera, en 1497. Yo la he editado, si a alguien le interesa, ya le digo, y realmente esa sí que es la primera crónica de Indias, porque allí explica cómo son los indios, qué religión tienen, qué características tienen y demás. En cualquier caso, ¿qué hace Colón? Colón marca la hispanidad, y Colón marca evidentemente sus cartas. Fíjense que la primera se reprodujo rápidamente por toda Europa. Por toda Europa se reprodujo, por lo tanto no podemos decir que no marcase profundamente las cartas de Colón. Con respecto a los mitos, pues fíjense, solo en las 4 cartas más importantes, 92, 93, 98 y 1503, o el diario, que el diario es muy importante, aparece Katai, China, Manji, China, Zipango, Japón, junto a Tarsis, Ofir. Tarsis y Ofir, Marco Polo habla de Tarsis y Ofir. De Ofir es una de las islas míticas, aparece también en la Biblia. Salomón se fue a Ofir y encontró muchísimo oro y encontró madera y están convencidos que Ofir es la Nueva España, están convencidos que Ofir, que también está en la Biblia, está allí y lleno de riquezas. Por ejemplo, Oviedo, no les introduzco a cada uno porque si no, no me dará tiempo. Uno para mí de los cronistas más importantes, porque fue en el 26, ya escribió un sumario que Humboldt se arrodillaba ante ese sumario tan increíble, el primer catálogo, 1526, este sumario es maravilloso, el primer catálogo que existe
del Nuevo Mundo, de las flores, la fauna, la vegetación, las plantas, las drogas, por supuesto, los animales. Es increíble y lo hizo de memoria. Son 98 páginas. En 1526. Ese sumario es oro. Ese sumario es oro y los españoles tendríamos que estar orgullosos de ese sumario, en ese sentido, porque es absolutamente científico. Absolutamente científico. Bueno, pues Oviedo seguía por Aristóteles y seguía por Platón. Los dos hablan de una isla mítica llamada Atlántide, siguiendo con los mitos. Y todos hablan de que la Atlántide no cabe duda, porque Aristóteles y Platón son sabios. Y los sabios tienen una verdad, que es la verdad revelada por Dios. Aunque no forme parte del cristianismo, ya lo he dicho antes, son antecedentes de Cristo. Por lo tanto, no cabe duda que la isla Atlántide, de la que habla Platón en el Timeo y de la que habla Aristóteles, es la Nueva España. ¿Y por qué? Porque Platón y Aristóteles hablan que hubo una isla en tal parte que se anegó, que era riquísima, que vivía muchísima gente. Hay quien cree que América ya desde el Arca de Noé estaban habitando, y esto es una teoría que sigue hoy, en día, pero la dejo ahí. Y no cabe duda, dicen los cronistas, que Atlántida es Nueva España. ¿Por qué? Porque en la lengua nahuatl, ATL, Atlántida, las tres primeras iniciales, ATL, quiere decir agua. Agua, pues claro, ¿ves? Ya sabían, agua en nahuatl, Atlántide. Y entonces están convencidos, insisto, porque Platón, Aristóteles, Séneca, San Pablo, todos hablan de San Pablo, porque San Pablo ya había predicho, ya había pronosticado que un mundo nuevo iba a llegar. Es decir, se apoyan en todas estas autoridades y en todos estos mitos para dar fe de la existencia de ese territorio. ¿Y para qué? Qué interesante. Para poder comprenderla, para poder entender dónde estaban. Miren, es algo psicológico. Cuando nosotros vemos algo nuevo, que ahora ya es muy difícil a nuestra edad, ¿verdad? Algo absolutamente nuevo, ojalá nos pasara, Imagínense que van, yo qué sé, que les secuestran, perdonen, y les llevan a otro planeta. Que todo es nuevo. Lo primero que hace la mente es comparar. Es así. Comparar. Esto se parece a. Esto es como tal. Esto me recuerda a tal, porque es la única manera. Entonces, estos pobres cronistas, Colón, lo primero que hacen es comparar. ¡Ay, como los árboles de Sevilla, como las flores de Andalucía, este olor de tal! Continuamente están comparando, porque es la manera de domesticar lo extraño. Cuando uno domestica lo extraño, lo hace suyo y deja de tenerle miedo. Y eso es una cuestión que se produce. Y le pasa a Colón y le pasan a todos, absolutamente a todos los cronistas. Necesitan acercar lo extraño, lo raro, lo bárbaro, vamos a decirlo así, a lo suyo, para poderlo comprender, para poderlo entender, para poderlo domesticar y poder vivir entre todo ello. Por lo tanto, eso es lo que van a hacer, esa es la manera con que van a trabajar, pues absolutamente todos ellos, hasta los más científicos como José de Acosta, pues también va a decir, hombre, yo no creo que Salomón viniera hasta aquí, a mí me parece dificilísimo, pero por otro lado cree en otras leyendas, o sea, todos se basan en la autoridad. ¿Y qué ocurre? Algo muy bonito ocurre. Que cuando se dan cuenta que la Biblia se ha equivocado, que la patrística cristiana, los santos padres de la Iglesia, se han equivocado, cuando la ciencia se impone, cuando ya no puedes decir, porque no lo puedes refutar, porque es irrefutable, que hay gente en las antípodas, que aquello es un cuarto continente, es América.
que la Tierra es redonda, que Aristóteles se equivocó, que en las antípodas puede vivir gente, que Platón se equivocó. Cuando se dan cuenta científicamente que se equivocaron todos ellos, empieza el nuevo mundo, el mundo moderno. El mundo moderno se inicia ahí, cuando se resquebraja la autoridad. Y a partir de ahí llegamos hasta hoy. Ahí empieza el resquebrajamiento del mundo moderno. Esa ciencia que luego nos va a venir, ¿verdad?, sobre todo de los italianos, cuando se van a dar cuenta del heliocentrismo, etcétera, etcétera. Descartes, claro, también empieza aquí, lo dice Harari, no lo digo yo, que soy española y puedo pecar de hispanista, no, lo dice Harari, ¿verdad? Ese judío, no sé si se acuerdan, Sapiens, tiene un libro muy famoso, él lo dice en Sapiens, dice, la ciencia moderna empieza con las crónicas de Indias. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no tiene todo el saber. Es decir, hay algo importantísimo. Si Colón, toda su vida se basó en las creencias, por eso siempre pensó que estaba en Asia. Marco Polo, las creencias, porque la patrística cristiana dice, el mundo es una ecumene, es una isla de tierra, es decir, el mundo se divide en tres partes, porque Dios son 1 y 3 personas, 3 continentes unidos. Eso dice la patrística cristiana. Colón no iba a ir en contra de la patrística cristiana, era un meapilas. Si ustedes leen el libro de los privilegios, a mí me da mucha pena Colón. Dice, y para todo esto, dice, no me hace falta ni libros ni nada. Solo decir que se cumplió la voluntad de Dios. Y uno cuando lee ese libro entiende muy bien a Colón, pero hay que leer para entender. Seguía por creencias. Él no va a despegarse de lo que piensa la Iglesia. Y eran 3 continentes. Porque Dios está dividido en 3 y porque la tierra está hecha a su imagen y semejanza. ¿Quién iba a violar esas ideas? ¿Quién se iba a atrever a ser un herético? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un momento en que ya no se sostienen. Por eso costó tanto. El primer mapa en que aparece América es de 1507. América Introductio, precioso mapa. Bueno, América es como una salchicha. Lo dibujan como una salchicha, búsquenlo, 1507. Tardísimo, muy tarde. Fíjense si años pasaron para ratificar que aquello es un cuarto continente que se llama América. Si Colón seguía por creencias, el mundo moderno seguía por la experiencia. Nosotros somos hijos de la experiencia, clarísimamente, todo el siglo XVIII. Creencia versus ciencia, experimentación. Eso es lo que vivieron esta gente, qué maravilla, vivieron ese cambio de un mundo hecho de creencias, ¿verdad? Que sería el de mi abuela. Esto es así, hija mía, y es una verdad dada de antemano, recuérdenlo, a un mundo en que solo sirve la experiencia. Y la experiencia les decía que todos esos se habían equivocado. Y así nace el mundo moderno. Porque entonces se dan cuenta que lo que hay que hacer es experimentar y abrir cadáveres para ver qué hay dentro. Aunque la Iglesia lo prohibiera. Ese es lo extraordinario que hicieron estos cronistas de Indias. Nos abrieron a un mundo moderno, a un mundo nuevo
en todos los sentidos, claramente. Bien, a partir de ahí la antigüedad deja de ser un mito. Ya no tienen la verdad. Las profecías pues se resquebrajan también y ya no hay elegidos. Los elegidos a partir de ahí van a ser los que experimentan. Y qué bonito que todos estos cronistas dicen, es que yo lo he visto. Y esa es la única experiencia, esa es la única verdad que no se puede refutar. Yo he vivido los hechos y yo lo que escribo lo he vivido. Y esa es la única verdad. Fíjense que casi todos los cronistas van a decir porque yo lo viví, porque soy testigo de vista. Continuamente van a trabajar con esas ideas. Bien, ¿qué ocurre? Que con todos estos mitos y estas leyendas y estas fabulaciones y todo esto que he comentado, surge una tesis que hasta hoy ha tenido pues, mucho predicamento, una tesis en 1950, fíjense, en 1950, que cambian los estudios coloniales, cambia la dirección de los estudios coloniales, de un estudioso que se llama Edmund O'Gorman, que tiene un libro que se titula La invención de América. Es un libro muy delgadito, pero muy difícil, la verdad, muy difícil de entender, porque hay gente que se cree que hay que escribir muy difícil y muy dificultoso para parecer sabio. Y es el caso de este libro. Entonces es difícil y hay que leerlo varias veces para entenderlo. Es decir, qué pena que no lo haya escrito de forma clara. Bueno, la invención de América dice lo siguiente, fíjense. América, esta es la teoría, antes de ser una realidad, la que se encuentra en los cronistas, ¿no? Fue una prefiguración de la cultura europea. Quédense con esta idea. Todos los estudios, a partir de 1950, todos los estudios van a ir por ese camino. Los estudios postcoloniales, los estudios culturales, lo que se hace en Estados Unidos hoy en día, todo va a partir de esa teoría de Edmund O'Gorman, que en los años 70 se hace muy famoso en los estudios culturales con Oriente, Orientalismo, de Edward Said, no sé si les suena, un libro. Pues Edward Said en los 70 hace algo que ya había hecho Edmund O'Gorman en los 50, pero la gente no lo sabe, me parece. O sea, lo que había hecho Edmund O'Gorman con América, lo hace Edward Said en los 70 con Asia. No digo que él lo copie, ni muchísimo menos, estoy diciendo que las fechas son esas, no digo nada más. Y entonces Edmund O'Gorman se queda con esa idea, es decir, hay tantos mitos, tantas leyendas, tantas fabulaciones, tantas creencias, tantos libros de las autoridades para poder entender América, que no fue una realidad, no descubrieron América per se. Lo único que hicieron fue interpretarla bajo sus parámetros, ¿sí? Bajo sus lecturas, bajo su cultura, apoyándose en la Biblia, los antiguos, la autoridad. Y eso es lo que le pasó a Colón. A Colón le pasó lo mismo que a Madame Bovary o que al Quijote. Sí, lo mismo. Leen, se lo creen y quieren que la realidad se acomode a lo que han leído. Nos pasa a muchos, pero como no somos importantes, no importa. Claro, es así. Colón lee a Marco Polo y está convencido que está en Asia. Y escucha Caribe, el Gran Khan. Pero es normal, a nosotros nos pasaría también, Es que nos pasaría, seguro. Por lo que he dicho antes, ¿verdad? Entonces, Colón no puede ir más allá, no es un intelectual, no tiene las herramientas para poder ir más allá. Y además, insisto, es un meapilas, hay otros que no son tan devotos. Él va con la letra. Entonces él, si Marco Polo, si la Biblia, si San Pablo, si lo dice, es que lo dice en su libro, dicen
Esto solo puede ser Asia. Entonces, él se dedica en esas cartas y demás a compararlo para continuamente ver pues, las plantas asiáticas, las tal, los cual, y cerciorarse y asegurarse de que ese es el continente asiático. Acabo, ¿eh? Bien, no sé si esperaban esto de mí, pero en fin, no tengo mucho tiempo más, pero sí que quiero darles la base, porque igual no es tan interesante esto como hablar de todas las, el país de la canela y la inmortalidad, pero si no tienen esta base, no van a poder juzgar como tienen que juzgar a estas crónicas. Y entonces no quiero que cometamos anacronismos históricos, por eso lo hago y por eso he hecho esa base. Pues bueno, aquí lo dejo y espero que al menos no se hayan aburrido y les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Preguntas, intervenciones. José Manuel. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido una verdadera clase magistral, ¿eh? Lo último de comparar a Colón con Don Quijote y Bovary me parece extraordinario. Yo nunca había pensado en ello. Y todo lo que ha dicho usted me parece básico y me ha ayudado. Leyendo la introducción suya, pues ya sabíamos un poco por dónde iba, pero yo creo que esta expresión ha sido más clara que la introducción, ¿eh? Pero a mí me ocurre que, salvo Colón, yo el resto de las crónicas las he leído de otra manera. O sea, yo sobre todo, claro, solo he leído con mayor profundidad que lo que aquí viene a Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, a Bernardela de Castillo y a Linca Garcilaso. Y claro, yo leyendo a Bernardela de Castillo, o sobre todo a Núñez de Vaca, yo he leído una novela de aventuras. Y además novela de aventuras que más de una vez toman o se apoyan en los libros de caballería, que es algo que quizás nos faltaba a lo mejor, porque yo creo que ese es una influencia que hay. Entonces, sí que efectivamente es que yo creo que Colón es distinto. O sea, usted mismo lo dice en la introducción, que si no es un verdadero cronista. Claro, Colón es que llega a un sitio donde no se sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Los demás con aproximaciones y con errores, con muchos errores, pero ya saben más o menos a dónde van. E incluso cuando Cabeza de Vaca va por allí, por México y Estados Unidos, es que se recorre desde la Florida hasta California, ¿eh? 8 años se están dando por ahí. Es que eso es una... Entonces yo me parece que ya los demás cronistas, quizás a lo mejor Oviedo, Gomara a lo mejor, pero yo creo que los demás cronistas, a mí la lectura que más me interesa es la de una novela de aventuras. Novela de aventuras que por ejemplo, en Cabeza de Vaca, pero cuando Bernardela del Castillo nos cuenta la entrada en la Ciudad de México, cuando nos cuenta los mercados, cuando nos cuenta el recibimiento de Moctezuma, es que es una cosa extraordinaria. O sea, eso se lee como una novela. Yo lo leo como una novela. Casi me da lo mismo. O sea, casi me da lo mismo. Esto que nos ha dicho usted me interesa para entender a Colón. Pero es que después de Colón yo creo que es distinto, ¿eh? Y claro, por otro lado, no es lo mismo Bernardela de Castillo, que es un conquistador, que el Inca Garcilaso, que es un hijo de
aparte de que son 100 y pico años después. Entonces, el libro del Inca sobre todo interesa porque nos está contando una historia, y usted lo ha explicado muy bien, una historia ejemplar después, pero una historia de una civilización que Bernal del Castillo no habla de los españoles, prácticamente el libro se acaba cuando llegan los españoles, lo que nos habla es de los anteriores. Entonces, yo también lo he leído como una novela, lo del Inca, es decir, una novela histórica, alguien que nos cuenta una civilización. Recuerdo que en Vargas Llosa, cuando en Los Cachorros hay algunas referencias cuando le dice el profesor fulanito, cuéntame los incas, porque además la historia de los incas es relativamente corta. Bueno, entonces me ha interesado mucho y además creo que es cierto todo esta teoría del providencialismo, lo de experiencia frente a creencia. O sea, me ha interesado mucho, pero con todo, a mí la lectura que he hecho es una lectura mucho más prosaica, al margen después de las discusiones que podemos tener del anacronismo de comentar unas cosas y otras. No sé si tú contestas. Bueno, es que yo no he hablado de libros de caballería porque eso es lo que sabe todo el mundo y es lo fácil. Yo quería darles la base historiográfica porque creo que es muy importante para comprender cuando leemos una crónica de Indias, que está muy bien, que lo bonito de la crónica de Indias es que se puede leer de muchas formas y todas están bien y todas son buenas. Usted lo lee como una novela y yo lo leo como algo que ocurrió, lo leo como historia, porque todo eso ocurrió. Y sabemos que ocurrió, porque muchas otras crónicas nos dicen lo mismo. Y hay muchos autores, muchos actores que han vivido lo mismo. Entonces, cuando encima de poderla leer como novela, que es una maravilla, sabes que esos hechos han ocurrido, claro, a ver, es que es extraordinario. Aquí tienes historia, tienes novela. Claro que dice Bernaldía del Castillo cuando entra en Tenochtitlán, cosas ni vistas, ni imaginadas, ni soñadas que creíamos que solo ocurrían en el Amadís de Gaula. Eso dice Bernaldía del Castillo cuando ves Tenochtitlán. Pero es que lo que es verdad es que Tenochtitlán, cuando llegan, es una ciudad de 300.000 habitantes. España, como mucho, tenía 50.000 habitantes. Europa no existía esa idea. 300.000 habitantes, solo Ciudad de México. Se encuentran con millones de personas. Eso era inimaginable en Europa. Solo el número de gente. Pero además una ciudad con acequias perfectamente trazadas, porque Tenochtitlán se edifica en una laguna, que esa es la bandera de México. Allí donde veáis un águila con un nopal sobre una serpiente, allí fundaréis vuestro pueblo. Y 70, 80 años peregrinan hasta que se encuentran un águila en una laguna y tienen que ahí los aztecas construir su ciudad. O sea que, claro que el propio Bernal, vamos a ver, estos cronistas se creen héroes de caballerías, han leído muchísimas novelas. Ya puede decir Erasmo de Rotterdam que las novelas de caballería son malas. Ellos habían leído muchísimo. Esta gente en los barcos cantan romances. Los romances llegan gracias a todos ellos, porque se lo saben de memoria. Todo lo que es tradición oral, popular, leyendas, fábulas, eso es lo que yo comentaba. Las crónicas se pueden leer, yo lo he hecho sobre todo desde el punto de vista político. Yo he trabajado mucho con política colonial, porque me interesa mucho la cuestión de los indígenas, las normas, las leyes, las regulaciones que hubo, todas las leyes, las mujeres españolas, si se podían casar. Yo he trabajado mucho todo eso y son un documento extraordinario político. Se pueden leer de tantísimas maneras que es una maravilla. ¿Esto se oye? Bien. Bueno, enhorabuena por la exposición. La verdad es que ha sido fantástica. O sea, nos ha revelado una cantidad de
de claves y de criterios para interpretar adecuadamente lo que a veces leyendo de golpe toda una crónica resulta demasiado espesa. Y eso nos ha dado, por lo menos a mí me ha clarificado mucho. El tema fundamental es añadir algo que se ha dicho. Colón efectivamente creyó que había llegado a las Indias. Y se habla de que Colón estaba muy influenciado, como otros hombres de la época, en las historias antiguas, en la influencia bíblica, y se ha hablado, y usted lo ha dicho, en que solamente podían existir 3 continentes, en base al tema de uno y trino, de la Trinidad. Yo le quería plantear si también se podía, digamos, considerar como influencia para esa concepción de Colón de que había llegado a las Indias cuando no había llegado, en 2 elementos, en dos claves. Una, bíblica, que es en el Génesis capítulo 10, en donde se habla de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que fueron, según la Biblia, los que después del diluvio pues, se extendieron y poblaron y dieron lugar a todas las tierras del mundo. El Sem con los semitas, Cam, África y Medio Oriente, y Jafet, Asia y Europa. Es decir, hasta ese momento la Tierra se representaba en los mapas con un solo círculo, donde estaba lo que se llama la Pangea. Cuando después viene ya el descubrimiento de América, van a surgir, y eso se ve muy bien en una exposición que hubo en el Instituto Nacional Geográfico, como 2 soles, se llamaba el 2 de oros, se llamaba en la cartografía de la época, en donde ya aparece América. Quiero decir que Colón pensó, influenciado, supongo yo también, por esos extremos de la Biblia, de que no podía ser otra cosa que la India. Y también estaba, yo creo, influenciado, porque no sé qué autor es, no sé si es Esdras, que tenía una concepción en que la mayor parte de la tierra era tierra y lo mínimo era al mar, con lo cual pensaba que había llegado muy pronto a las Indias por esa parte, por la parte no de los portugueses, sino la parte suya. No, quería saber si también... Sí. Totalmente, es así. ¿Sí? O sea, el profeta Esdras es muy importante, lo que pasa que no es un evangelio, es tiene otro nombre. Apócrifo. Apócrifo, sí. Pero tiene otro nombre, pero ese apócrifo no está reconocido por la Iglesia, quiero decir. Él dice, él secó 6 partes sobre la tierra. Y eso lo subraya Colón y está convencido. Y por supuesto, lo que dice, sí, por supuesto, desde el Arca de Noé. Hay un libro que le gustará mucho, luego se lo digo, si baja, de Seijas, que además está digitalizado, Seijas, que es gallego, que no se ha editado hasta el año 2000. Es increíble. Este gallego escribió un libro a finales del 17 y toda la primera parte es la teoría del Arca de Noé. Sí, bueno, es más, es que lo creían, lo creían, del todo cierto. Luego yo aquí añadiría, porque no me daba tiempo a casi nada, añadiría a 2 más. Él tiene muchas relaciones epistolares con Mandeville, se llama así. Mandeville es un italiano. Y este italiano le dice, mira, oye, que tienes que ir por la parte occidental. O sea, aquí fueron importantísimos Mandeville y Imago Mundi, de Pierre d'Ailly. Pierre d'Ailly es un cosmógrafo del siglo XV. Sí, y lo tiene subrayado Colón. Su libro lo tiene todo subrayado, escrito, porque lo conocemos. Y entonces, en la imagen del mundo, Imago Mundi, de Pierre d'Ailly, siglo XV, él lo que hace es refutar a Ptolomeo, y lo que hace es hacer la bola del mundo más pequeña, y lo que hace es Asia darle la vuelta totalmente, y el océano occidental, que así se llamaba, el Atlántico, hacerlo mucho más pequeño, y Asia le da la vuelta entera, ¿sabes? Entonces lee a Pierre d'Ailly también y dice, pues mira, por la parte occidental, en X leguas seguro que llega. Lo que es cierto es que llegó, o sea, Colón no se equivocó, ahí había tierra. Sí, ya. Lo que pasa que no era, pero él sabía que a X leguas había tierra. Era otra. ¿Y por qué sabía que ahí había tierra? Porque lo sabía, si no, no hubiera llegado en su vida.
Pues lo sabe por lo que se denomina el secreto de Colón, que es muy bonito. Perdona, ¿puedo explicarlo? El secreto, es que el secreto de Colón es el que sigue. Hay un libro que se titula El secreto de Colón, que es muy interesante. Colón tuvo el mapa de un náufrago, había muchísimos náufragos, o sea, los españoles no fueron los primeros, ni mucho menos, bueno, pero esto y los vikingos llegaron, es igual. Había un mapa que llega un náufrago medio muerto, como casi todos ellos, y le dio un mapa a Colón. Esto es verdad, esto es historia. Y entonces él vio tierra a X distancia. Ese mapa estaba perfectamente trazado. Esa carta de marear, tendríamos que decir, porque se denominaban así. Eso le sirvió muchísimo a Colón para saber que ahí había tierra, pero como la había. Entonces, a esto se le denomina el secreto de Colón. El único que da nombre y apellidos a quién fue ese piloto anónimo, que fue hasta allí, ese navegante que muere en brazos de Colón, que fue hasta allí, fue hasta Santo Domingo, que volvió, que dibujó, que se lo dio tal, que le dijo a X leguas hay tierra, yo lo he visto y tal. El único que dice nombre y apellidos de quien lo hizo y antes de Colón es el Inca Garcilaso de la Vega. Es el único que dice, mi padre me habló del secreto de Colón y me dijo quién había sido ese piloto que llegó, volvió casi extenuado, Colón le recogió, vio la carta y dice, es Alonso Sánchez de Huelva. Y esto aparece en los comentarios reales al principio, pone Alonso Sánchez, en el capítulo 2 o 3, Alonso Sánchez de Huelva es el piloto anónimo. Todo el mundo habla del piloto anónimo para entender por qué Colón sabía que allí había tierra, pero el único que da nombre y apellidos es él. Entonces ya no sería anónimo, claro. Por supuestísimo, importantísimo. Las teorías. Sí. Además, había leído la Biblia muchísimo Colón, No guarda relación, pero que también se ha hablado, no sé si sale en el libro o lo he visto en otro lado, que sí, lo que sí se atribuye a Colón es que consiguió determinar la ruta más adecuada por los alisios y todo en aquella época. Sí, eso lo dice Boorstin, Sí. B-O-O, que es buenísimo. A quien le guste los descubridores del mundo, Boorstin se llama así, tiene un libro así, es una maravilla. Y te habla de los grandes descubridores de la humanidad, o sea, de todo el mundo. Que eso es una maravilla para ver pues, en China, por ejemplo, que hablamos muy poco de China. Y hablamos, no sé, o de los Reyes Khan, sí, la mejor ruta y además muy astuto porque evitó el mar de los sargazos, que tenían muchísimo miedo los tripulantes al mar de los sargazos, les engañaba, también, bueno, les mandó, dijo que les cortaba la lengua si alguien decía que Cuba era una isla, Los que iban con él sabían que Cuba era una isla. Incluso dice Pedro Mártir, esto es muy raro, hay muchos misterios. Pedro Mártir dice que habían circunnavegado Cuba. Esto es rarísimo, porque en el mapa de Juan de la Cosa es la primera vez que se dice que Cuba es una isla. Pedro Mártir ya en el 93-94 dice que es una isla, que se había circunnavegado. Hay muchos misterios muy bonitos. Colón les mandaba cortar la lengua si decían que era una isla. A él no le interesaba, claro, él estaba en Asia. ¿Cómo da fe de una isla? No le cuadraba. Hace muy poco se descubrió el procesamiento de Colón, lo sabes, el proceso que se le hizo a Colón se descubrió hace poquísimo. Esto es, en un archivo, esto es, vamos, es oro puro. Y ahí Colón... Pero bueno, ese es otro cantar, no queda muy bien parado, porque hubo muchos testigos que fueron a declarar en contra de Colón. Y ahí ves otro Colón. Pero al pobre Colón es que no lo han dejado ni descansar en paz, porque No. tampoco se sabe realmente dónde está enterrado. Y los movimientos Tantos huesos de aquí para allá y tantas... mira, leed la cuarta carta. Yo, de todo Colón, el diario, la primera carta, bueno, está bien, la carta del descubrimiento es importante. Pero la cuarta carta, la carta de Jamaica, 1503, cuando vuelve, la publica. 3-4. Porque además estuvo allá el pobrecillo en la isla de Jamaica retenido
encarcelado, prácticamente encarcelado. Esa carta es un Colón que no tiene nada que ver con lo que tú pensarías de Colón. Es el discurso del fracaso, es cabeza de vaca. Ahí preludia a cabeza de vaca. Es el discurso del fracaso. Quiere volver, está hundido, quiere morirse, ha pensado yo soy el elegido por Dios, pero lo he hecho mal. Y entonces hay un momento en la cuarta carta que no sé por qué no se ha hecho famosa, no lo entiendo, que dice, vuelvo. Y entonces sale una voz, fíjate qué bonito, una voz que le dice, tú, estulto, o sea, loco, ¿cómo vas a volver? Tú eres el elegido por Dios para seguir adelante. Es que es tan literaria, es una carta maravillosa, absolutamente maravillosa, de un Colón, en fin, enfermo, con gota, fracasado. Sí, se oye. Esto, bueno, primero, muchas gracias por la exposición magnífica. Y sobre uno de los puntos que ha tratado, el tema del cambio de autoritas. Porque se supone que los cronistas han visto lo que han visto y, por tanto, pues cambia un poco y ellos van a aparecer en el futuro como las autoritas sustituyendo a los antiguos. En la misma antología se dice que algunos no han visto nada, que algunos trabajan de oídas. Y claro, allí lo de la autoritas parece que falla un poco, ¿no? Porque de alguna forma, si efectivamente equiparamos a los de vistas con los de oídas, pues no sé, científicamente me parece poco válido el argumento. Sí, gracias por la pregunta, está muy bien, no me ha dado tiempo a eso. Sí, claro, sí. Bueno, eso no quita, los de oídas no quita que los de vista realmente vieran un nuevo mundo y cambiaron la imagen, quiero decir. ¿Por qué hay cronistas de oídas? Eso es interesante. Estamos entre la Edad Media y el Renacimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos son testigos de vista, testigos presenciales, pero en general no era gente culta, en general, porque Cortés, con las cartas de relación, sí que es culto. Hernán Cortés es culto, incluso se sabe que fue a la universidad, aunque no acabara la carrera. Es un hombre culto, leído, formado. No así, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Bueno, pero Pizarro no escribió. Estoy hablando de cronistas que escriben. Pizarro era de familia de porqueros, pero Pizarro lo sabía y no pudo escribir, incluso mataba a la gente que decía que no sabía escribir. Hablo de gente que ha escrito textos, de cronistas. Entonces, esto depende, vamos a ver, unos siguen a Heródoto. Heródoto es el padre de la historia en Occidente, o Heródoto, hay quien pone el acento. Heródoto es el padre de la historia, es como Ptolomeo en la geografía. Heródoto es el primero que nos habla de todas las guerras que hubo en Troya, en Persia, de toda la historia antes de Cristo. Es figura fundamental y lo fue durante muchos siglos. Y hay quien sigue a Heródoto que junta la historia con la ficción, con la fabulación, con las leyendas, con comentarios que no van al caso ni nada. Luego surgen posteriormente Tucídides y Polibio, que marcan ya una historia mucho más científica, entre comillas, cuidado, dentro de que el mundo científico no podemos hablar, pero más preocupados de, hombre, es importante haber vivido los hechos para poder hablar de ellos. Entonces, hay quien sigue a uno y quien sigue a otro. Esto por un lado, pero por otro lado ocurre lo siguiente. Con el Renacimiento surge algo importantísimo, la filología. Surge el gran gramático, Nebrija, la retórica, el hablar bien, el ideal, el estilo. Como dice Cervantes, gran humanista, deleitar, enseñar y tener estilo. Y entonces
estos cronistas de oídas son cultos todos. Son humanistas. Francisco López de Gómara es un clérigo culto humanista, se dice que es sacerdote de Cortés. Eso es dudoso, eso es dudoso, no se ha comprobado, pero tenían muy buena relación. Entonces ellos dicen, bueno, estos cronistas de vista estupendo, pero qué mal escriben. Pues es que Bernal Díaz del Castillo, chascarrillos, chistes, escribe mal, jergas. Esto hay que escribirlo bien, porque es muy interesante. A Felipe II le gustaban muchísimo las crónicas de Indias. En el Escorial, Felipe II pedía crónicas de Indias. Es que eran muy importantes. Y en el Escorial sigue habiendo ejemplares que tenía Felipe II. Por ejemplo, el de Cabeza de Vaca. Entonces ellos quieren escribir filológicamente con la retórica. La retórica es el arte de buen decir, el arte de buen hablar, el arte de buen escribir, lo que ellos han escrito de mala manera. Es muy interesante. Y entonces aquí se produce una guerra entre ellos, claramente, porque tú serás un gran humanista y habrás escrito muy bien porque has ido a la universidad y lo cargas todo con metáforas. Pero al cargarlo con metáforas mientes porque endulzas la realidad. Es muy bonita la historia esta. Y surge una lucha entre los cronistas de oídas, como Francisco López de Gómara, que ya digo, le proporcionó la información. Cortés, Hernán Cortés, ni más ni menos. O sea, a ver, también hay que fiarse de Gómara, porque tiene grandes testigos que le van diciendo todo lo que ha ocurrido. Piensa una cosa, Marco Polo no escribió nada y nos fiamos. No escribió nada. Marco Polo cayó en la cárcel y tuvo la gran suerte de caer con alguien que escribía muy bien y le dijo, oye, cuéntame. Y el otro le narró todo. Claro, y sin embargo nos fiamos, ¿no? Testigos indirectos, testigos de vista, testigos presenciales, pero esa lucha es muy interesante y de ahí que surjan las dos vertientes. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, que ha sido muy rica, y uno llega a una conclusión en común que tenían que describir cosas que nunca habían visto. Y dices, oye, cuando tenemos que describir cosas que nunca hemos visto, comparamos. Bueno, es que el conocimiento tiene ese camino, de lo conocido a lo desconocido, no tenemos más remedio que apoyarnos en lo que ya conocemos. Y ante ese problema de describir cosas que no han visto nunca, imagínate para ellos un río, el Orinoco, o el Amazonas, que vienen de Extremadura, que han visto allí, pues nada, un riachuelo, y que no saben qué es eso. Y que tienen que estar continuamente midiendo, pesando qué agua es, qué tal. Pero tienen una gran diferencia, y es la intención con la que escriben. Aquí cada uno va a lo suyo, diría aquel, dice, menos yo que voy a lo mío. Pero todos llevan una intención. Uno, servir al Señor. Gómara, servir a Cortés. Y le dice Bernal Díaz del Castillo, tú es que eres un pelota de Cortés, porque no tienes ni idea de lo que allí pasó. Es que yo sí, porque yo estuve allí. Y además está dando mucha importancia al capitán y está restando importancia a todos los grandes conquistadores, yo uno de ellos, y reclamo mi parte. Aquí cada uno va a lo suyo. Tienes al Inca, es que el Inca es precioso. El Inca está reclamando la identidad de su madre porque, hombre, ahora llegan los españoles, imponen su marca, ¿y qué pasa? Es que no había nada antes. Bueno, pues él te hace una historia de 3 etapas, la pre-inca, la inca y la cristiana. Y esto del gradualismo lo hace muy bien. En algún caso, hasta la cultura inca se salta del gradualismo y tienes un personaje que es maravilloso, que es el Huayna Cápac, el padre de Atahualpa, que está en Cusco porque se ha enamorado en Cusco, tiene el hijo en Cusco, le pasa todo a Atahualpa porque es el último amor, y está contemplando el sol, que no se podía contemplar el sol porque el sol era sagrado. Y le dice el sacerdote, joder, que te estás pasando porque eres un mal ejemplo para todos, porque estás mirando al sol y al sol no se le mira. Y el tío dándole vueltas, que sigue mirando al sol. Y al final dice,
es que esto del sol es un cuento. El sol no puede ser Dios. ¿Por qué? Dice, porque si el sol fuese Dios, obraría por su voluntad. Y su voluntad no va a ser estar siempre girando, porque uno siempre girando se cansa. Así que el sol se tiene que haber cansado de dar tantas vueltas y por lo tanto tendría que tomarse un alivio, un descanso, un tal. Y a partir de ahí ya un príncipe inca está dando pasos a decir, oye, que esto del sol es una idolatría o es una comparación, porque siempre todas las culturas hemos visto en el sol algo, ¿no? Porque te calienta y tal. Igual. Es decir, vas uniendo los intereses que tienen todos al hacer el relato de Indias, al hacer la crónica, y sacas una composición de que aquello debió ser la leche de aventuras y tal. Relatar un fracaso como te relata Cabeza de Vaca, es que hay que tener, eso es tal. Y luego relatar ficciones y comparaciones. Ahí sale Amadís de Gaula, el palacio que tenía la Ginebra, no sé en qué ciudad le ponen, porque van poniendo nombres de ciudades españolas y castellanas, vamos, allí, pero todas tienen una relación literaria y tal, muy bien. O sea, luego no extraña que venga el realismo mágico en América Latina, ya estaba. Muchas gracias a ti. Sí, gracias, claro que sí. Sí, el realismo mágico, por ejemplo, digo porque es lo último que has comentado, Juan Rulfo tiene un estudio muy bonito y él dice el realismo mágico se inicia en las crónicas de Indias. Yo casi toda mi vida he leído solo crónicas de Indias. O sea, está claro que se inicia con las crónicas de Indias. Eso no cabe ninguna duda porque, claro, ellos están viviendo la magia en la realidad. Porque es mágico lo que ven, por eso él lo lee como una novela y nunca mejor dicho, es la mejor definición. Esto estoy contándolo como una novela, pero es que es real, es que ha ocurrido. A ver, todos tienen un propósito personal y a veces un propósito universal y histórico. Yo no diría que cada uno va por su lado, en el sentido que el propósito a veces es más serio, más ético, más universal. Es que de cada cronista te diría por qué escribe y de verdad que cambia muchísimo. Si me dejas, el Inca Garcilaso ocurre lo siguiente, y esto sí, por eso la política es muy importante, está en el fondo de todo. Cuando se publica la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, ese texto fue de modelo para el Imperio Español. Absolutamente, como sabéis vosotros, ahí más o menos se inicia la leyenda negra que yo aquí no quería traer a colación porque quizás es lo que más conocéis. Entonces el virrey de Toledo, que estaba en Perú, en Lima, ante ese texto que es terrible, que deja a España frente a otros países, que puede desacreditar, que tal y que cual, pide a los cronistas, porque también tienes que tener en cuenta que hay muchos cronistas reales. Y si tú eras un cronista real, te decían esto, esto, esto y esto. Y tú tenías un guión clarísimo. Pero bueno, vamos a dejarlo. Piden a ciertos cronistas, como el Palentino y otros, que escriban crónicas defendiendo a los españoles. Y, sobre todo, crónicas que puedan demostrar que los reyes incas no eran legítimos y por lo tanto se podía usurpar el imperio. Y no eran legítimos porque ellos habían hecho lo mismo con los anteriores, ¿de acuerdo? La idea era esa. Entonces el virrey de Toledo pide a esos cronistas, que realmente son varios cronistas, y escriben crónicas en contra de los reyes incas, porque ellos no estaban legitimados, porque ellos tal, con lo cual eso hacía que los españoles pudieran perfectamente conquistar un territorio que había sido usurpado a su vez por los incas. Cuando nace el Inca Garcilaso estamos ya en el siglo XVII, cuando ya está ahí, se establece y demás. Él escribe muy tarde, esto es de 1609. Llega a España y él sabe todo esto. Y entonces él dice, bueno, yo me quiero formar en el humanismo, tengo a todos estos jesuitas que me van a ayudar un montón, le ayudaron muchísimo y quiero hacer 2 libros esencialmente. Los comentarios reales para dignificar a los incas frente a esas otras crónicas. Por eso estas crónicas se denominan post-toledanas, después del virrey de Toledo. Y una segunda parte que es muy importante, que también se llama comentarios reales, que es la historia general del Perú.
Y esto es muy bonito, porque los comentarios reales están dedicados a su madre, el Incario, y la historia general del Perú a su padre, y es la conquista de Pizarro. Realmente, para leer al Inca y entenderle hay que leer los dos libros, el que dedicó a su mamá y a su papá. Y de hecho esos dos libros estaban unidos. No sabemos por qué, se editaron de forma distinta, pero la intención de él estaba muy bien, porque formaba un solo libro, a su madre y a su padre. Bueno, yo he disfrutado muchísimo con esta lectura y sí, también mi tendencia es leer como novela, pero también como prefiguración, pero no la cristiana. O sea, cómo estas crónicas prefiguran la literatura hispanoamericana que va a venir y ciertos conceptos que son como fundamentales para el funcionamiento posterior y la ideología de los países latinoamericanos. Por ejemplo, la idea de tierra de promisión, porque esa naturaleza que se describe para la que no hay palabras, ¿no? Más que el superlativo del superlativo del superlativo. Un análisis estilístico de las crónicas daría para mucho, cómo las palabras no alcanzan ante la novedad. Dar nombre a tantos sitios, nombres cristianos, nombres de la familia real, escuchar cosas que parecen nombres y cambiarlos. Y esto es que se me ocurrió ayer, de cómo prefigura. Mi país de origen, Argentina, la plata. En Argentina el dinero se dice plata. Se entra por el río de la Plata. Nunca apareció esa gran montaña a la que llevaría el río de la Plata. ¿Y qué le ha pasado a los argentinos? Toda la historia con crisis económicas, que hay plata, no hay plata, pero están convencidos de que siempre van a salir adelante. Creo que ahora algunos se han empezado a convencer que no van a salir adelante. Pero el nombre y la historia creo que ha marcado terriblemente esos malos manejos económicos con los que funciona el país. Es que si te llaman Argentina, la tierra de la plata, ¿cómo no te va a caer la plata del cielo, no? Es que creo que muchas de esas cosas están muy claras en las crónicas. Y como dijeron los compañeros, es que el realismo mágico está allí. Entonces, desde ese punto de vista me ha parecido una lectura muy fructífera. Y quería agradecerte tu exposición, porque yo muchas veces pensé, con el buen prólogo que ha hecho, que nos va a poder decir distinto, pero sí has ampliado muchísimo y ha sido muy útil tu intervención. Y muchas gracias. Como nos queda poco, solo introduzco un tema para la consideración. No lo hemos hablado porque quizás no te hemos escuchado y hemos estado pendientes de ti y muchos no hemos hablado de lo que a lo mejor pensábamos que íbamos a hablar. Estamos ante una conquista, ante un genocidio, etcétera, etcétera. Es un tema que yo creía que iba a salir aquí, pero lo que más me interesa señalar es que si uno lee simplemente los cronistas de aquí, ya tenemos la polémica en la que hoy vivimos, la tuvimos allí. Es decir, Las Casas es un defensor de los derechos humanos, es un hombre que ahora habría estado en la flotilla de Gaza, seguro le hubieran insultado como le insultan a las mujeres que han ido en la flotilla. Afortunadamente a los hombres no tienen por qué insultarlos, solo insultan a las mujeres. Y entonces me ha interesado mucho y eso
hasta cierto punto a mí me reconcilia. Es decir, efectivamente hay mucha gente como Díaz Ayuso que se va a llenar la boca en esta semana, pero y hubo muchos conquistadores y que hicieron esas cosas, pero ya en la propia ciudadanía española que fue allí, ya hubo voces serias, etcétera. Y, hombre, yo no voy a defender las leyes de Indias, pero que muchas veces eran textos que no se cumplían, pero de alguna manera la lectura de estas crónicas nos traen a la realidad de hoy, donde seguimos discutiendo muchas cosas que ya en su día los propios cronistas, y eso me parece pues una cosa a señalar y hasta cierto punto muy moderna para aquella época. No sé yo si en algo, es decir, yo no sé que las conquistas de las Galias de César, o los viajes de Alejandro, y ni siquiera de Napoleón, porque César, bueno, arrasó la Galia y Alejandro arrasó. Yo no sé si hay las casas de César o las casas de Napoleón o las casas de Alejandro, simplemente como reflexión. Bueno, si os parece, para terminar voy a leer un... Pepe, ¿ibas a hablar? No. Yo tengo que decir, hay personas que no han firmado esto nada más. O sea, a lo tuyo. Nada, como hemos hablado de cómo sigue los temas en la literatura hispanoamericana, hemos elegido un cuento de Augusto Monterroso, que es una joya de cuentista, y que se llama El eclipse. Y es muy cortito, si os parece, lo leo. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida, la vida. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Bueno, muchas gracias y os esperamos el 5 de noviembre con las crónicas mestizas. Ah, sí, perdón. Para ti, y si se lo enseñas a los compañeros. Sí, muchas gracias. Yo invité a Augusto Monterroso a
hace ya unos cuantos años y estaba muy ilusionada, me gustaban mucho sus cuentos. Entonces, nada, fueron los alumnos y tal, y no habló. Ah, qué bien, sí, me hacía mucha ilusión volverlo a tener. Muchísimas gracias, tres tigres. Muchas gracias. El caso es que no habló nada, no habló. Había sacacorchos, o sea, yo lo pasé fatal. Los alumnos me decían, bueno, Mercedes, no te preocupes, porque son muy majos los alumnos, no te preocupes porque me veían una cara desolada. Bueno, a la noche me tocaba ir a cenar con ellos y entonces Augusto Monterroso, Millas, Juan José Millas, una maravilla de persona. No me acuerdo del tercero, parece mentira, pero no me acuerdo, y yo. Y Augusto Monterroso no cayó. En cuanto empezó a beber, empezó a hablar. Y yo estaba entre la rabia, la ira y la ilusión de que hablara. O sea, no sabía qué sentir. Y entonces esa cena no la olvidaré nunca, porque me habló muchísimo de su íntimo amigo Rulfo. Muchísimo. Sé tantas cosas de Rulfo por Monterroso. Y entonces me explicó la verdadera interpretación y única del cuento más breve del mundo, en lengua hispánica, que es como sigue. Me lo sé de memoria porque es el más breve. Cuando despertó, coma, pero la coma es importantísima, porque si no se lo digo a mis alumnos, dicen cuando despertó el dinosaurio y ya me han fastidiado todo el cuento. Y cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Y me lo explicó. ¿Quieren saberlo? Sí. Esto es una primicia, ¿eh? Digo, no me digas que ahora me vas a contar esto, entonces te perdono la tarde que me has dado. Pensé yo que no has hablado nada, no hablo nada, de verdad, ¿eh? Fue un desastre. Y entonces me dijo que habían ido a un congreso en México, iban mucho juntos, siempre estaban juntos, y que Rulfo tenía una timidez, pero era patológica. O sea, él explicó que era una timidez patológica. Y entraron en el hotel y que Juanito se quedó allá en la entrada, ¿eh? Y entonces él fue a la recepción, las llaves, no sé qué, y dice que bueno, que como ambos eran pobres, cogieron una habitación con 2 camitas, tal cual me lo contó, ¿eh? Y a las 5 de la mañana dice que Monterroso que dormía muy poco y que él se despertaba a las 5, que estaba ahí tumbado y abría un ojo. Y entonces pensó, voy a ver si está Juanito. Y entonces vio al lado a Juan, Rulfo, ¿no? En la cama, dice, y le vio así, ¿no? El perfil, delgadito. Y entonces hizo ese cuento. Fíjense qué bonito. Cuando despertó, él en tercera persona, que está muy bien, es un recurso extraordinario, literario, porque ¿no? Dice cuando yo desperté. Cuando despertó en tercera persona, pero es Monterroso, el dinosaurio, porque ya era un dinosaurio de las letras, todavía estaba allí.